Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Y como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. El relato que tenemos hoy para estudiar es son dos relatos. El primero es el relato de la mujer sirofenicia y después tenemos este que se llama la sanidad de un sordomudo. Voy a iniciar, hermanos, esta predicación describiendo primero qué cosa era Tiro y Sidón. ¿Por qué es importante saber qué es Tiro y Sidón? Bueno, estas dos naciones, Tiro y Sidón, en algún momento fueron aliadas de Israel, ¿sí? Si ustedes recuerdan allá en el libro de los Reyes, vemos cómo Hiram, rey de Tiro, había hecho alianza con David y también hizo alianza con Salomón. De parte de Hiram llegaban a Israel, llegaba madera, y de parte de Israel hacia Hiram llegaba trigo. Pero, hermanos, algo pasó con estas tierras. Algo pasó que se hicieron enemigos, no sabemos exactamente cuándo se hicieron enemigos, pero ya en los profetas, sobre todo el profeta Jeremías, el profeta Joel, se oye que va a haber contra estas dos naciones un juicio. Así que tenemos aquí, hermanos, este relato inicia diciéndonos que el Señor Jesús, después de esto, pasó a la región de Tiro y de Sidón. Esta región, hermanos, para los tiempos del Señor Jesús, era una población predominantemente gentil. Sí había judíos, pero la verdad es que el mayor número de personas que vivían ahí eran gentiles. La población judía, hermanos, en este terreno, era una población pobre. Y los judíos en Tiro y en Sidón estaban al servicio de las personas más acomodadas, que por supuesto eran las personas sirofenicias o griegos. El versículo 31, hermanos, también de este relato, nos va a hacer ver que adentro de Tiro y de Sidón vamos a encontrarnos un grupo de ciudades que la Biblia ha descrito como Decápolis, pero que en realidad son 10 ciudades. Hay 10 ciudades. Primer pregunta de esta mañana, hermanos, a ver si están atentos. En el Evangelio de Marcos, ¿en dónde más aparece Decápolis? Porque esto nos va a servir muchísimo, hermanos. Si recuerdan, cuando Jesús cura al endemoniado gadareno, se nos dice que el endemoniado se fue a toda la región de Decápolis a predicar. No pierdan esto de vista, hermanos. El relato que estamos viendo hoy nos va a marcar, como si fuera una especie de clase de geografía, que por ahí estaba la región de Decápolis. Pero nosotros que somos lectores atentos, ya recordamos ahorita que en la región de Decápolis había vivido alguien a quien el Señor Jesús había hecho un milagro. Espero que recuerden, hermanos, el relato y la predicación del endemoniado gadareno. Porque este endemoniado, en cuanto es liberado por Jesús, se quiere subir a la barca con él y le dice, déjame seguirte. Pero Jesús le dice, no, ve a tu casa y con los tuyos y diles lo que el Señor ha hecho de ti y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Así que el relato de Marcos nos dice que este endemoniado fue y cumplió con la tarea. No solamente les dijo, sino la palabra que usa ahí Marcos es les predicó. Anduvo predicando, proclamando lo que Jesús había hecho por él. También otra cosa importante, hermanos, en la geografía de este relato es que la región de Tiro está en la orilla del mar, ¿sí? Espero también, hermanos, que recuerden
en donde tuvo lugar el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Sí? Tuvo su lugar en la orilla de un mar, solo que en la región judía. Así que vamos a decir esto, hermanos. De este lado estaba la porción, la península que corresponde a Tiro y Sidón. Aquí está el mar de Galilea. Y de este otro lado está la región en donde se supone que Jesús hizo el milagro de los 5,000 panes. ¿Ok? Y de Tiro y de Sidón hacia el fondo está la región de Decápolis, a donde se supone que el endemoniado gadareno fue a predicar. Entonces no perdamos de vista esto porque nos va a servir más adelante. El relato nos va a decir que Jesús tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Que nadie sepa de él. ¿Ok? No parecería eso algo que sea muy del carácter del Señor Jesús, pero eso es lo que nos dice. Partió de allí, se fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie supiera de él. Ese era su propósito, hermanos. ¿Sí? Jesús va a esta región tal vez buscando descanso, tal vez estar solo un momento, porque como vimos en el relato de la multiplicación de los panes, Él ha visto que sus discípulos están cansados y les ha pedido que tomen un tiempo para descansar. ¿Cómo se supone, hermanos, que ocurre lo que nos dice el relato más adelante? Dice, no pudo pasar inadvertido. Hermanos, ¿cómo pasó esto? Tiro y Sidón son lugares que en el Evangelio de Marcos no han tenido figura. Se nos dice que Jesús ha estado ahí. Si Jesús se fue a un lugar lejano, ahora más lejano todavía porque se fue a un lugar pagano. Una vez, creo que ya les he contado esta anécdota, ¿verdad? Fuimos de vacaciones, estábamos en Monterrey, allá vivíamos con mi esposa. Y habían unos niños ahí en el aeropuerto corriendo. Y le digo a Karen, ¿a dónde irán estos niños? Porque se ve que son muy traviesos. Estábamos en Monterrey, en una sala esperando nuestro vuelo. Y dicen los niños, vámonos pues. Así dijeron. Entonces ya supimos a dónde iban, ¿verdad? Iban igual que nosotros, venían para acá, para Chiapas. ¿Qué posibilidades hay, hermanos, que en un lugar tan lejano nos encontremos a alguien de nuestra tierra? Lo mismo aquí, ¿qué posibilidades hay de que Jesús esté en una región bien apartada y no pueda pasar inadvertido? Tuvo que haber pasado algo, hermanos. ¿Cómo llegó la información de Jesús a ese lugar? Les he dado unas pistas, espero que las vayan siguiendo en su mente, ¿verdad? Endemoniado gadareno, la multiplicación de los panes. Y también quiero que noten algo, hermanos. Jesús entra a una casa, ¿sí? Así que en esta región, que es una región de gentiles, ¿sí? Aún en esta región, hay personas que son judías. Así que esta división que los escribas y fariseos habían querido hacer en el capítulo anterior, cuando estábamos viendo acerca de los que se lavan las manos, en realidad, hermanos, en la vida diaria no es tan marcada. Muchas personas del pueblo cristiano se esfuerzan, hermanos, por marcar fronteras, lo pagano de lo consagrado, el cristiano del no cristiano, y marcan fronteras. Como que si la vida allá afuera, hermanos, fuera así realmente. Como que si en nuestras casas le hubiéramos hecho como en el Éxodo, ¿verdad? Que nuestras casas tienen pintados ahí en los dinteles con sangre de carnero, esta casa es cristiana. Pero la vida diaria, hermanos, nos recuerda, y este relato también nos lo recuerda, que estamos en un mundo donde hay personas que no conocen a Dios. Que esas divisiones y esas fronteras que nosotros trazamos están en nuestra cabeza. Porque cuando vamos al mundo real, Jesús tiene que entrar a la casa de alguien que lo conoce. Porque no creo que Jesús se haya ido a meter a la casa de un desconocido. Así que en medio de ese pueblo que no conoce a Dios, hay
alguien que le puede brindar asilo a Jesús. Entonces las fronteras ya no son tan marcadas. Aunque Dios ha prometido castigo para Tiro y Sidón, hermanos, el Salmo 87:4 dice algo interesante. Dice: entre los que me reconocen puedo contar a Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus. Se dice: esta es nación de Sión. Es decir, desde el Antiguo Testamento, el Señor había marcado que aquellos pueblos que se consideran gentiles van a ser pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la mente de los judíos, hermanos? ¿Por qué los judíos en tiempos de Jesús piensan que solo a ellos los iba a salvar el Señor? Si desde antes, desde que se compusieron los salmos, ya el Señor había dicho que iba a llegar un día en el que todas las naciones del mundo iban a ser nación de Sión. Así que también esta pregunta es interesante para nosotros hoy, ¿sí? Ahora quiero describir un poco a nuestra actriz principal de esta mañana, una mujer. Esta mujer, hermanos, el narrador, el escritor del Evangelio de Marcos, quiere decirnos algo muy especial de ella. Quiere decirnos que es una persona que, de acuerdo a criterios humanos, se supone que no conoce a Dios y que no está capacitada para tener comunicación con Dios. ¿Por qué lo digo? Vean ustedes lo que dice el evangelista Marcos de ella. Nos va a decir en el versículo 26, esta mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, ¿sí? Como les dije hoy en escuela dominical, griego significa que es gentil, no necesariamente que vivió en Grecia, significa que es gentil. Ya con eso, cualquier lector de Marcos podría entender que lo que está diciendo Marcos es que es una persona que no sigue las leyes judías, que no sigue los lineamientos establecidos para acercarse a Dios. Tal vez para nosotros, hermanos, hoy en día ya no tenga mucho sentido, pero alguien que no conocía a Dios tenía otros dioses, hermanos. Sí, en tiempos de Jesús, tiempos de Palestina de Jesús, quien no conocía a Dios, entonces tenía otros dioses. Y seguía otros ritos para conocer a otros dioses. Pero no siendo suficiente que el escritor Marcos nos diga que esta mujer era griega, ahora nos va a decir que era sirofenicia de nacimiento. O sea, va a hacer énfasis en su nacionalidad y va a hacer énfasis en su religión. No solamente no era del pueblo de Dios por religión, sino tampoco no era del pueblo de Dios por nacimiento. Marcos quiere dejar muy marcado esto. Jeremías 47:4 dice lo siguiente: ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarle a Tiro y a Sidón todos los aliados con los que aún cuenten. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las costas de Caftor. Seguramente Marcos conoce esta porción del Antiguo Testamento y quiere decirnos, sí, esa mujer es de ese lugar en donde el profeta Jeremías dijo que el Señor iba a castigar. Pero también podemos ver algunas cosas interesantes de esta mujer. La primera, hermanos, es que es una mujer culta. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una mujer culta? Bueno, vean el diálogo que tiene esta mujer y el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Esto, hermanos, esto que hace esta mujer es un recurso retórico, ¿sí?, que solamente una persona con estudios pudo haber hecho, ¿sí? Es un recurso de oratoria, ¿sí? Hagan de cuenta que estaban en un debate y esta mujer encontró algo del discurso de Jesús
para darle la vuelta, ¿sí? Entonces es una mujer culta, tiene conocimientos. Y también, hermanos, suponemos, por lo que Marcos nos va contando, que es una mujer de recursos. ¿Cómo podemos saber que es de recursos altos? Bueno, lo primero es que ella dice, los perritos, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y aunque esto, hermanos, para nosotros tal vez ya no tenga sentido, ¿sí? Para esos tiempos, los perritos o los perros, las mascotas y los hijos no podían estar en la misma sala, porque era una sala pequeña, a menos, claro está, que tuvieran una casa grande, ¿sí? Y tampoco podía sobrar pan, o no podía haber tanto pan como para que se cayera de la mesa. Hagan de cuenta que hoy dijéramos, no está bien que se ensucie la alberca porque después nos vamos a ir a nadar. ¿Quién tiene alberca en su casa aquí, hermano? Nadie, ¿verdad? Nadie tiene alberca en su casa. Entonces, no, si alguno de nosotros nos dice, sí, hermanos, y es un problemón limpiar la alberca, vamos a decir nosotros, este hermano es rico. Bueno, algo así está diciendo la mujer. Está poniendo en contexto algo que solamente ella podía hacer. Y, hermanos, también la palabra que el evangelista Marcos utiliza al final para referirse a la cama en donde está la niña, es una cama de verdad, como la de nosotros. Y la cama a la que estaban acostumbrados los judíos y los palestinos, en realidad es algo que nosotros llamaríamos una camilla o un catre, ¿sí? Así que esta mujer era de recursos, tenía dinero, no solamente porque era culta y seguramente pudo estudiar algo, sino también porque su situación económica era de buenos recursos. ¿Por qué les estoy contando esto de esta mujer, hermanos? Porque la actitud que tiene ella, ¿sí?, es una actitud que nosotros hoy deberíamos tener. Ella se olvida de su estatus e inmediatamente, en cuanto oye que Jesús está ahí, ella sabe que Jesús le puede ayudar. Así que cuando ve a Jesús, hermanos, ella va y se arroja a sus pies. Se arroja a los pies de Jesús y le ruega. Una persona de dinero, hermanos, de nuestros tiempos, quizás nunca le veríamos arrodillado y rogando, ¿verdad, hermanos? No vamos a ver por ahí alguna noticia que diga al pastor de la iglesia fulana de tal llegó el empresario Carlos Slim, se arrojó a sus pies y le rogó. ¿Verdad que no? Porque normalmente, hermanos, las personas que son acomodadas y tienen dinero, pues pueden resolver sus problemas con dinero. Alguna vez creo que les conté que la esposa de este empresario, Carlos Slim, estaba muy enferma de los riñones y necesitaban ponerle un aparato aquí en su cuello que se llama hemodiálisis. Entonces él le dijo a uno de los doctores de donde la veía que quería hacer la hemodiálisis en su casa, que iba a adaptar una parte de su casa para hacer la hemodiálisis. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, eso? ¿Cuánto dinero puede tener para adaptar en su propia casa una sala de hemodiálisis? Cuando ella murió, hizo un museo en su honor. Quienes lo han visto en la Ciudad de México se quedan impresionados. Así que normalmente, hermanos, la gente adinerada no se humilla ni se tira. Y lo más importante para mí, hermanos, esta mujer le dice Señor al Señor Jesús. Cuando se tira a sus pies y le ruega, le dice, sí, Señor, pero aún lo que se cae de la mesa se le da a los perrillos. En el Evangelio de Marcos la palabra Señor, hermanos, casi no se utiliza. Pero la única vez en la que un personaje llama Señor al Señor Jesús es aquí. La única persona
en el Evangelio de Marcos, que le dice Señor al Señor Jesús, es una mujer que no tenía, de acuerdo a criterios humanos, no tenía cómo relacionarse con Dios. Era pagana, era mujer, era de una nación que Dios supuestamente despreciaba. Y aquí, hermanos, es en donde empiezan a surgir las preguntas. ¿Cómo sabía ella que Jesús es el Señor? ¿Cómo sabía esta mujer que Jesús es el Señor? Al único al que se le dio, hermanos, la tarea de contar qué cosas había hecho el Señor y cómo había tenido misericordia de él, fue al endemoniado gadareno. ¿Sí, hermanos? ¿Están siguiendo el hilo de los argumentos de Marcos? ¿El hilo de la historia de Marcos? Esta mujer, hermanos, ha creído en alguien que no ha visto. Ha creído en el testimonio de un hombre que estaba endemoniado. Probablemente. No lo sabemos con certeza. Pero la forma en la que ella se ha relacionado con Jesús hasta este momento nos da la apariencia de que ella había escuchado el testimonio de Jesús previamente. Así que podemos ver aquí ecos de la fe. El versículo 25, hermanos, del relato que estamos leyendo nos dice que esta mujer se enteró de la llegada de Jesús y que corrió. ¿Por qué he hecho esta relación, hermanos? Por lo siguiente. Primero, al único al que se le dijo que dijera o diera testimonio de lo que el Señor había hecho con él era el endemoniado. Pero el problema que tiene esta mujer sirofenicia es que su hija está endemoniada. ¿Sí, hermanos? ¿Podemos ir siguiendo? No solamente al único al que se le ha dicho que dé testimonio del Señor es a un endemoniado, sino que además el problema que tiene esta mujer es que su hija está endemoniada. Así que seguramente ella, a la hora que escuchó que Jesús estaba ahí, dijo, es el momento, el Señor puede hacerlo. La otra posibilidad, hermanos, hay otra posibilidad, es que esta mujer haya escuchado los relatos de la multiplicación de los 5 panes, de los 5,000 panes. De la alimentación de los 5,000, perdón. ¿Cómo sabemos que pudo haberlo escuchado? Porque tenemos que ver la respuesta que ella da. Hermanos, espero no estarlos mareando, pero cuando termina el milagro de la multiplicación de los panes, el narrador Marcos nos da un dato que parece de más en la historia. Nos regresemos un poquito para que lo encontremos. Liberación de los panes es Marcos 6. Al final dice, también repartió los pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Versículo 43 del 6. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. ¿Sí? Vamos a buscar otra traducción, ¿verdad? Para ver cómo se ha traducido esta palabra. Y comieron todo y se recogieron 12 cestas con migajas de pan y de pescados. ¿Sí? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué nos tuvo que decir Marcos que recogieron 12 cestas con migajas? ¿Ven el argumento que usa la mujer, hermanos? De las migajas. Porque el Señor Jesús, hermanos, cuando está hablando con esta mujer,
no le dice nada acerca de las migajas. El Señor Jesús le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Pero esta mujer hábilmente utiliza quizás algo que ya había escuchado y le dice, sí, pero aún los perros comen las migajas. Espero, hermanos, que podamos ir siguiendo este hilo, porque es importante lo que hace esta mujer. Esta mujer, hermanos, podría representar en nuestros tiempos a todas aquellas personas que nosotros como iglesia hemos marcado y hemos dicho, tal persona no puede recibir al Señor. Tal persona no puede recibir al Señor. No cumple con los requisitos para recibir al Señor. Tiene una vida inmoral, tiene una vida que no agrada a Dios, ¿sí? O vive de una manera que al Señor no le gusta. Ella no puede recibir al Señor. Esta mujer está marcada por nosotros como griega y sinofenicia. Y también nosotros tenemos a nuestros propios griegos y sirofenicios. Creemos que hay cierto grupo que sí puede recibir la palabra, pero también creemos que hay un grupo que ellos ya no, ya están marcados por Dios para no servir. También, hermanos, en este relato podemos ver ecos de los relatos de Marcos. ¿Quién más se le aventó a Jesús a sus pies, hermanos? Jairo. ¿Qué quería Jairo? Que le sanaran a su hija. ¿Qué quiere esta mujer? Que le sanen a su hija. Pero hay una diferencia, hermanos. Jairo, aunque se arroja delante de Jesús, él no demuestra tener una actitud de que Jesús es el Señor. Jairo se arroja ante Jesús, pero le dice, quiero que vengas a mi casa. Quiero que le pongas la mano a mi hija y quiero que la sanes. O sea, Jairo le está diciendo a Jesús cómo se va a comportar, mientras que esta mujer solamente se arroja ante los pies de Jesús y le ruega. Hay diferencias, hermanos. Aunque pareciera la misma escena, hay diferencias. La fe de esta mujer, hermanos, parece ser una fe más trabajada, más coherente. También podríamos ver aquí a la mujer que tenía flujo de sangre. Esta mujer, después de recibir la palabra del Señor Jesús, inmediatamente hubo un cambio. La mujer sirofenicia, hermanos, no recibe de Jesús nada. Jesús no va a su casa, no toca a su hija. Lo único que recibe de parte de Jesús es una palabra. Pero inmediatamente el entorno de esta mujer es transformado. Así que, hermanos, parece ser que en este relato lo que estamos viendo es que la fe es mucho más perceptible para los paganos que para las personas que se supone que sabían cómo tratar con Jesús, que eran los judíos. Parece que hay más claridad en una mujer que estaba marcada por su entorno como alguien que no entendía a Dios. Hay más claridad en ella que en los que se supone que tienen que conocer a Dios. Los escribas y fariseos que se supone que deben conocer a Dios están perdidos en el espacio, hermanos. Están discutiendo con Jesús sobre si hay que lavarse las manos en el ritual de la purificación o no. Su fe parece estar pensada en cómo se tienen que separar de los demás para hacerse más notorios como personas santas. ¿Creen ustedes, hermanos, que estos judíos que se estaban separando con sus reglas iban a acercarse alguna vez a personas como la mujer sirofenicia? ¿Creen que el mensaje de salvación, hermanos, iba a llegar a esas personas por medio de los judíos? La respuesta es no. Imaginen que ustedes tienen un problema, hermanos, de salud. Imaginemos que ese problema de salud hace que nosotros despidamos un mal olor.
Y cuando estamos frente a los demás, todos los demás están así. ¿Quién se va a sentir cómodo, hermanos? Nadie. Si ustedes leen el relato de Cornelio y Pedro, van a ver la respuesta tan dura que le da Cornelio cuando llega a la casa. Le dice Pedro: ustedes saben lo abominable que es para mí estar acá. Imaginen, hermanos, esa técnica de evangelismo para aplicarla. Hermanos, cuando vayan a visitar a alguien, lo primero que le tienen que decir es: qué abominable es para nosotros estar acá. Nos corren, hermanos. Pues así estaban los judíos, hermanos, en el capítulo 11, discutiendo con Jesús si se debían seguir las reglas o no. Por eso Jesús los llama hipócritas. Y este relato de la mujer sirofenicia deja ver la hipocresía detrás de aquellos que empiezan a trazar fronteras, que empiezan a trazar divisiones entre lo pagano y lo santo, porque quien empieza a hacer esos trazos, hermanos, deja de lado el mensaje, la tarea más importante, que es llevar el evangelio a las demás personas. Esta mujer que no tenía por qué haber aceptado a Jesús, parece ser que tiene más fe que todas las personas que han aparecido hasta ahora. Tiene una fe más coherente, hermanos, más trabajada. Y ella nunca ha visto a Jesús, hermanos, nunca lo ha escuchado. Lo que suponemos que pudo haber pasado son dos cosas: o que escuchó lo que pasó en el milagro de los 5,000, o que escuchó al endemoniado gadareno. La mujer se ve segura de sí misma y actuando en consecuencia de lo que cree. Por último, hermanos, tenemos este relato, el relato del tartamudo. Y aunque parecieran, hermanos, que son dos cosas diferentes, también si nosotros nos quedamos en el relato de la mujer sirofenicia, también nos parece como que le hace falta algo, ¿verdad?, a la historia. Porque Jesús le dice: bueno, vete, por la palabra que tú me has dado, vete. Y cuando llega a su casa, su hija está sentadita, está sana. Sentimos que le hace falta algo a este relato, por eso Marcos introduce este otro. Dice el relato que volvió a salir de la región de Sidón, de la región de Tiro, que vino por Sidón, por el mar de Galilea, y pasó a la región de Decápolis. Y ahí se encontró a una persona. Esta persona tiene dos problemas. El primero es que no habla bien, que es tartamudo, y el segundo es que es sordo. El Nuevo Testamento nos va a decir que la fe viene por el oír. Si alguien es sordo, hermanos, no va a oír. Este relato de la mujer sirofenicia es un relato de fe. Y el relato del sordo nos va a confirmar que se trata de un relato de fe. Porque si esta persona no escucha en la región más alejada de Jesús, que es Sidón, entonces no puede recibir el mensaje de salvación. Al igual que el hombre paralítico, este hombre sordomudo parece estar deshabilitado. Él no hace nada, a él lo llevan. Hay una multitud aquí en el relato que lo agarra y se lo lleva a Jesús. Sánalo, por favor. Jesús, hermanos, llega con este hombre, lo toma aparte, ¿sí? Pone sus oídos sobre sus dedos sobre sus oídos, y después hace algo que para nosotros es extraño, ¿verdad? Dice que escupe y con la saliva le toca la lengua. Seguramente escupió en su mano y luego tocó su lengua. Nosotros diríamos que es un poco asqueroso, ¿no? Pero la saliva era algo íntimo, ¿sí? Era un sinónimo de intimidad. Así que Jesús tiene contacto con él en un plano más profundo. Después suspira, dice ahí, suspira, ve al cielo y suspira, y le dice: ábrete, efata. Y es abierto sus oídos. La semana pasada, hermanos, antes del culto de la tarde, recibí una llamada
y me comunicaron que un familiar había fallecido. No es un familiar cercano a mí porque era mucho más grande que yo. Pero la forma en la que falleció, una forma trágica, hermanos. La verdad es que, aunque no teníamos cercanía, toda la semana, y a partir del domingo, pero toda la semana estuvo dando vueltas en mi cabeza. Estuvo dando vueltas en mi cabeza. Y yo pensaba, cuando nosotros como iglesia hablamos y tenemos cultos y tenemos mensajes, ¿realmente vale la pena? O sea, esto, predicar, que ustedes vengan y escuchen, ¿vale la pena? Y lo pensaba en este sentido, hermanos. No sé cuántas veces alguien dijo, voy a comunicarle el mensaje del Evangelio a esta persona. No lo sé. No sé si alguien dijo, ya le han dicho varias veces de Jesús, ya no más, ya no insistamos. Es, hermanos, hasta que las personas mueren, y a veces mueren trágicamente, cuando todos decimos, le hubiéramos dicho. Después del culto pasé a su sepelio, hermanos, y una escena de dolor terrible, terrible. Hablé con sus hermanas, hermanos, y casi todos decían lo mismo. Hubiera ido a verlo, le hubiera yo hablado. Y yo solo pensaba, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia, hermanos? Perdiendo el tiempo. Que si la falda debe ir abajo de la rodilla, que si cuál himno se debe cantar y cuál no, que si en los Juegos Olímpicos los organizadores pusieron un show de transvestis y que si eso ofende a Dios. Hermanos, ¿saben qué le ofende a Dios? Que la gente se pierda y se vaya al infierno y que haya una iglesia ahí en ese lugar. Eso sí le ofende a Dios, hermanos. Si el mundo hace esas celebraciones, hermanos, no creo que el Señor se ofenda más de lo que ya ofenden las vidas de esas personas. Pero lo que le ofende a Dios es que haya personas sufriendo cerca de nosotros y nosotros no seamos capaces de transmitir el Evangelio a esas personas, porque estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son de bendición. Cuando hayamos, hermanos, cuando nosotros hayamos ya dicho todo lo que teníamos que decir a todas las personas, entonces sí podremos venir a la iglesia un día y sentarnos y empezar a decir qué tan larga tiene que ser la falda de una hermana, si puede traer pintura en su cara o no. O ya podremos discutir, hermanos, si va a haber 1000 años de sufrimiento o no, si nos vamos a ir volando al cielo, qué va a pasar. Pero si aún, hermanos, hay personas perdiéndose y sufriendo, entonces todavía no tenemos que estar discutiendo eso en la iglesia. Tenemos que estar haciendo nuestra labor misionera. Esta mañana, hermanos, tendríamos que pedirle perdón a Dios hoy, porque no hemos hecho lo suficiente por llevar el Evangelio a los demás. Tendríamos que pedirle a Dios hoy que, al igual que el sordomudo, hermanos, nos destrabe la lengua, pero que primero
nos abra los oídos. ¿Saben para qué necesitamos los oídos abiertos, hermanos? ¿Saben para qué? Para escuchar el clamor de las personas. Para eso lo necesitamos, hermanos. Porque nuestros oídos están tapados de un montón de normas religiosas. Me decía mi esposa, nosotros teníamos un amiguito allá en la ciudad donde crecimos, y un día este amiguito de adolescente se convirtió, y él y toda su familia fueron a la iglesia. Pues los hermanos de mi esposa, que eran de la misma edad, van y, ¡ay, qué bueno que te hiciste cristiano! Y el amiguito les dijo, ¿por qué nunca me dijiste nada de Jesús? Si tú ibas a la iglesia, nunca me dijiste nada de Jesús. Y los hermanos de mi esposa le dijeron, bueno, pues es que éramos niños en esa época. Dice, bueno, pero tu mamá nunca le dijo nada a la mía. ¡Qué duro! ¿Qué esperamos, hermanos? Que un día le pase a alguno de los nuestros y entonces sí, digamos, ¿por qué nunca le dije? Gracias a Dios, hermanos, por los endemoniados, que cuando Dios tiene misericordia de ellos, van y proclaman. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos que viendo la multiplicación de los panes, van y proclaman. En mi familia hemos visto multiplicación de los panes. Mi sobrina Victoria no tendría por qué estar hoy con nosotros. Nació de una edad incompatible con la vida y ya cumplió 1 año. Es una multiplicación de los panes. ¿No deberíamos nosotros estar compartiendo eso con las demás personas? Esta mujer, hermanos, demuestra su total angustia porque su hija se está muriendo y ella no puede hacer nada. Hoy le tenemos que pedir perdón a Dios, hermanos, porque no hemos sido capaces de escuchar el clamor de padres y madres angustiados porque sus hijos están en manos del enemigo. Y deberíamos ser capaces de pedirle a Dios hoy para que destrabe nuestra lengua, hermanos, y podamos compartir el mensaje del Evangelio. Cada domingo veo a mi hermano Abel pasar a pedir por su familia. Y me pregunto, hermanos, si alguno de nosotros ya fue y habló con la familia de nuestro hermano Abel. O por lo menos le preguntó cómo podemos ayudar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Les invito, hermanos, hoy que le pidamos perdón a Dios. Vengan, hermanos, hoy sí los voy a invitar al altar. Vengan y pídanle perdón a Dios porque hemos sido indiferentes al dolor de las personas. Vengan y pídanle hoy al Señor que abra sus oídos para escuchar el clamor de las personas que sufren. Vengan y pídanle al Señor, hermanos, que destrabe nuestra lengua para que podamos ir y compartir el Evangelio con las personas que sufren. Necesitamos una iglesia valiente, hermanos. Una iglesia que pueda ir y decirle a las demás personas lo que el Señor necesita. No podemos estar, hermanos, ensimismados en nosotros mismos pensando, ¿tengo que lavar bien los platos o no? ¿Cuánto debo diezmar? ¿Todo lo que me dan o solo lo que gano? No, hermanos, no perdamos el tiempo en eso.